Hola a todos y a todas. Vamos a hablar en este breve tutorial de algunos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de esta práctica corta de aula, en el que moveremos unas figuras aplicando las leyes físicas del movimiento, nuestras queridas leyes de Newton. Recordemos esas leyes, la ley de la inercia, la dinámica y la acción-reacción, que van a ser fundamentales para concebir el personaje, el tipo del movimiento y la planificación del mismo. Y en todo movimiento, por lo tanto, importante, tenemos que considerar el diseño del personaje y las características formales del mismo, que nos darán nuestra clave de inicio. Las líneas de acción, que van a determinar la dirección del movimiento y, por lo tanto, el espacio a recorrer, que nos servirá como oro un paño para determinar los extremos. También las trayectorias, que nos van a servir para ver la dirección de la acción y también la división del mismo a la hora de trabajar el timing. Los arcos de movimiento, que nos van a ayudar para intercalar, para dar continuidad al movimiento y también para controlar la forma, al igual que los puntos de anclaje, que nos ayudan a controlar el tamaño y sobre todo de uno de los dibujos estrella, de la anticipación. Hablemos un poco de trayectorias y espaciado, porque este ejercicio nos viene muy bien para entender en principio espacio recorrido, división, líneas de espaciado, trabajo con los claves, intercalación y timing. En principio, hablamos de un móvil, vemos cuál es la línea directriz. La línea directriz nos habla de dirección. En este caso, es una dirección en curva. Nosotros tenemos nuestro móvil y entendemos muy bien hacia dónde queremos llegar. Esta línea directriz nos va a servir, como vimos en el anterior tutorial, para ver dónde vamos a colocar nuestros dibujos clave, dibujos que nos van a servir para, en principio, controlar los cambios del personaje y luego determinaremos qué tipo de movimiento queremos aplicarle. En este caso veríamos un movimiento uniforme porque todos los dibujos estarían en la misma distancia y en el inferior buscaríamos un ritmo distinto. Veríamos dibujos más separados para generar una sensación de mayor velocidad y como la trayectoria tiene una curva de subida y una de bajada, jugar con esta percepción ya de la línea directriz para jugar con dibujos que se van acercando para dar la sensación de que se ralentiza el movimiento y dibujos que van acelerando para dar la sensación de que el movimiento adquiere mayor velocidad por la propia trayectoria. Esto lo aplicaremos a todo tipo de movimientos, como veremos posteriormente también en el caminado. Línea directriz, en este caso, el movimiento del personaje va hacia delante. Va a ser muy importante para nuestra escala de espaciado y para determinar la velocidad. Son importantes, por lo tanto, el que busquemos qué trayectoria hace, que veremos, que hemos visto, ¿no? Que la mayoría van a ser de tipo curvo, ¿no? Como si fuera un péndulo, como si fuera el rebote, aquí con su punto de anclaje, formas pendulares, formas curvas como el rebote de la pelota, formas onduladas, que podría ser una montaña o cualquier otro tipo de trayectoria que vamos a jugar con el tipo de movimiento dependiendo del móvil y de lo que nosotros queramos expresar, como podría ser el movimiento de un pájaro. También es interesante ver este ejemplo de timing de un animador, que es Michael Dudou de Witt, en una animación bellísima, un maravilloso estudio del ritmo y del tiempo, que es el T, y que podemos ver también cómo esa separación entre los espacios no es una cosa matemática, pero sí que nos sirve para dividir el espacio recorrido y tener
un referente a la hora de dónde colocar nuestros personajes, jugando siempre con el lejano y próximo a nuestros claves para generar diferente ritmo. Importante siempre recordar las leyes, cómo es nuestro personaje, qué tipo de movimiento, peso, material del objeto, dará ritmo e incluso también la emoción del mismo. Y empecemos por los pasos. El primer paso va a ser siempre el diseño de personaje. ¿Quién va a ser el actor de nuestra animación? En este caso estamos con nuestras figuras simples o personajes que podamos reducir a formas simples. Es una buena manera de trabajar con lo no humano y también de aplicar estas características de los principios del movimiento, de las leyes físicas, con elementos de poca complejidad para luego introducirnos con elementos más complejos. Una vez tenemos ya decididos quiénes van a ser nuestros tres personajes, este sería nuestro primer personaje, que se asemejaría más a una forma cuadrada. Recordemos, cuadrado nos hace referencia a rígido y pesado. El triángulo, que sería la forma que podríamos jugar con la semiflexibilidad. Y luego el tercero, que sería la flecha, como la máxima flexibilidad y el máximo efecto, para poder experimentar con la sobreacción. Por lo tanto, una vez los tenemos que definirlos. Recordar, siempre definimos nuestros personajes y simplificamos la forma, ¿eh? Lo más complejo es mejor animación. Y vamos a definir sus características. Diremos si es rígido, flexible, blando. Hablaremos de su peso, de su actitud y del tipo de movimiento que vamos a aplicar. Hemos puesto una propuesta de movimiento para los objetos. Buscaremos el movimiento que mejor se adecue a esas características. Buscaremos también cómo se moverán, es decir, trabajaremos las posibilidades del mismo y buscaremos sus dibujos clave. Se deformarán con el movimiento, se levantarán con el movimiento y estos serían nuestros dibujos clave. La anticipación, que prepara el movimiento, la acción, que nos dice cómo realmente va a estar al máximo del movimiento el personaje, la reacción, cómo va a frenar, cómo va a hacer el cambio el personaje de su movimiento a la situación de reposo y luego la recolocación con el efecto que sea dependiendo del tipo de movimiento. Así pues, tenemos que estudiar nuestro personaje y lo vamos a estudiar dependiendo de esas características que hemos definido. Aquí vemos en el primer dibujo un elemento que es flexible y al parecer ligero, y en el siguiente un personaje divertido y flexible. Podemos jugar con su flexibilidad y con las características que nos permite la propia forma del mismo. Atención, el que nuestro personaje esté tocando suelo para poder experimentar las trayectorias rectilíneas, el contacto y la división del espacio para la búsqueda de claves. Vamos a trabajar con trayectoria rectilínea. Nuestro personaje se moverán en esta línea. El tercer paso va a ser encuadrar. Vamos a trabajar en un área. Nosotros trabajamos con las áreas cinematográficas e incluso los que trabajáis en los softwares las tenéis marcadas y es importante trazar las trayectorias. Cuando estamos dentro de nuestra área, es un área ficticia, esto no lo veríamos, ¿verdad? Pero es un poco para ver cómo situaríamos dentro de este cuadro blanco, que trabajaremos primero dónde situaremos nuestros dibujos de inicio y las trayectorias y los límites del movimiento de los mismos para poder luego buscar el resto de los dibujos. Aquí tenemos ya una planificación donde tendríamos marcadas las trayectorias, donde marcamos nuestras trayectorias, donde buscamos nuestro dibujo de inicio y el dibujo y la anticipación, que está doblada, donde buscamos la máxima acción y nos faltaría buscar la reacción y la recolocación. Lo mismo sucedería con el personaje 2 y con el personaje 3 que sale de campo.
Es importante hacer este trabajo porque de aquí, una vez lo tenemos bien de forma, de colocación y de timing, porque hemos hecho nuestra planificación, podemos pasarlas a hojas separadas o trabajar por capas para poderlas animar, hacer nuestro test y ver y verificar si nuestra planificación es adecuada. Otro ejemplo donde podemos ver este planteamiento de la línea de trayectoria y del timing, y muy interesante este ejemplo para ver que hablaríamos de dos trayectorias: la trayectoria de la anticipación, que iría en un sentido, la trayectoria del movimiento principal, del desplazamiento en otro, lo cual lo tenemos que tener en cuenta para realizar dos líneas de timing diferentes. Primero el personaje se levanta o se hace hacia atrás o se dobla el movimiento hacia adelante y luego la recolocación se clava, se frena o sale de campo. Muy importante esta planificación porque en ella, en una mirada, podemos tener los dibujos clave: anticipación, acción, reacción, el control de los mismos a través de las líneas que permiten que nosotros podamos, aunque luego lo ajustemos bien, por transparencia tengamos control de los movimientos, que veamos la planificación para la animación y tengamos todo preparado para animar con sentido. Recordemos al personaje, su material, sus características formales. Otro ejemplo donde mirar la importancia de las trayectorias y de todo lo que nosotros podemos anotar a la hora de trabajar. También me interesaba que vierais el material punchado, que viéramos la hoja punchada y todas las notas que podemos tomar. Un ejemplo, este mismo ejemplo animado, aplicado a personajes reducidos a las formas geométricas, pero con mucha personalidad, y la interacción que puede establecerse entre ambos. Muy importante también ver cómo vamos a animar. Aquellos que trabajéis de la manera tradicional, vamos a trabajar en 3 capas y siempre entre 2 dibujos trabajaremos el tercero por transparencia. Importante. Clave, clave, un intercalado, clave, intercalado, otro intercalado, 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 otro intercalado. Siempre trabajaremos por lo menos a 3 capas, que es más fácil de ver lo que sucede. Y lo mismo pasaría cuando trabajamos con la mesa, la mesa de luz o cuando trabajamos por capas en software. Aquí, como una imagen vale más que 1000 palabras, veríamos un poco ese proceso de trabajo, las líneas de timing aplicadas a una acción, el proceso de desglose del movimiento, donde nosotros trabajaríamos los diferentes dibujos para generar las líneas, de timing, y el ejemplo de cómo trabajar el intercalado a partir de 2 claves, viendo entre los espacios que hay el dibujo intercalado. Entre el dibujo 1 y el dibujo 2 buscaríamos este intercalado. Con lo cual cambiaríamos y esto se convertiría en el 2 y este se convertiría en nuestro dibujo 3. Y bueno, animaros para seguir con fundamento.